Estamos una vez más con el estudio y los comentarios de la palabra del Señor. Me he estado inquietando en estos días el tema de lo que está sucediendo en la iglesia cristiana evangélica en cuanto a la doctrina de la prosperidad. Nosotros, los que estudiamos las Escrituras, los que Dios ha puesto en nuestros corazones de hacerlo cada día, tenemos la inquietud de que el Evangelio, así como dice la carta de Judas, sea defendido ardientemente. Una de las cosas que voy a hacer hoy es defender el verdadero Evangelio que Dios nos ha enseñado. El ministerio evangélico actual es un ministerio evangélico que da mucho que hablar en los medios sociales. Constantemente salen videos y noticias acerca de pastores que les piden a sus congregantes que hagan grandes ofrendas de dinero o que hagan grandes donaciones de bienes materiales. Y podemos ver también pastores que le piden a sus fieles automóviles, casas, dinero y también el dinero que se encuentra en sus cuentas bancarias. Realmente el Evangelio de la prosperidad está haciendo estragos en el mundo de hoy. Pero yo quiero decirte que esto no es nuevo. Esto ya viene desde hace siglos. Hemos tenido en el mundo antecedentes, no tanto en la iglesia cristiana evangélica, sino más bien en la iglesia católica, en el siglo IX, casos donde el clérigo, la iglesia y el poder de ese momento, que eran los reyes, se unían para tratar de muchas maneras poder avanzar en su reino o en su gobernación con aquellos planes personales que tenían de enriquecerse y hacerse hombres de poder. Dice la historia que hubieron papas y reyes que llegaron a explotar tanto al pueblo que le sacaron todas las riquezas que el pueblo tenía. Nos cuenta también la historia que había ventas de indulgencias, de perdón a cambio de dinero, que también se les pedía a los fieles que aportasen dinero para aquellas obras dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias y los templos. Y también conocemos esto públicamente, que se vendían reliquias que eran cosas santas, a cambio de dinero. Por eso te digo que la iglesia, en realidad el mundo, nunca estuvo exento de esto, de la doctrina de la prosperidad. Hoy en día lo podemos ver en muchas iglesias que dicen ser evangélicas. La doctrina de la prosperidad se fundamenta en que vos hagas un pacto con Dios, que le des dinero, ya sea a la obra o a Dios. En cierta manera, si le das a la obra, dicen ellos, le estás dando también dinero a Dios y estás haciendo un pacto con el Señor. Y de eso te quiero hablar hoy, de esta monstruosa doctrina de la prosperidad, donde muchos que ignoran la Biblia, porque realmente aquellos que le ponen dinero a estos pastores son también ignorantes de lo que dice la Escritura, ya que te puedo asegurar que jamás leen la Biblia, no la estudian, porque si estudiasen la Biblia y entendiesen lo que la Biblia les enseña, yo creo que no estarían sentados allí sosteniendo y dándole una palanca a estos hombres y a estas mujeres que piden dinero y que piden cosas materiales y hacen que la iglesia sea mal testimonio en todos lados, porque realmente la iglesia evangélica hoy es vista, como fue vista en un momento también la iglesia católica en el siglo IX, como una iglesia que está pidiendo constantemente dinero a cambio de las bendiciones de Dios. Yo te quiero mostrar hoy Deuteronomio capítulo 29, versículo 9,
que ya en el Antiguo Testamento, en la época de Moisés, ya Dios había establecido un pacto con Israel. Y dice así: guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Acá encontramos en Deuteronomio capítulo 29, versículo 9, algo que a nosotros nos tiene que hacer estar alertas en esta situación. Ya en la época de Moisés, Dios le había dado a Israel un pacto que le prometía prosperidad. Prosperidad en todas las cosas, no solamente en la parte espiritual, sino también en la parte material o en la parte física. Y acá en este caso, Moisés les dice claramente de que ellos habrían de prosperar en todo lo que emprendan. Solamente debían guardar el pacto del monte Sinaí, el pacto que Moisés le dio a Israel allí en el monte Horeb. Sabemos que eran 613 mandamientos, y si ellos guardaban estos 613 mandamientos, Dios los haría prosperar. Y en eso es lo que hoy me quiero basar. Vos debes entender una cosa, que vos no podés hacer pacto con Dios, porque primero Dios ya lo hizo hace siglos con Israel allí en el monte Sinaí. Tu pacto hoy no tiene ningún tipo de valor ante la presencia de Dios. Primero porque Dios es el que hace los pactos y no el hombre. En este caso, Dios ya hizo un pacto allí con los israelitas en el monte Sinaí, y Dios les dijo que si ellos guardaban sus mandamientos, guardaban el pacto, porque el pacto está basado en los mandamientos de Dios, el pueblo de Israel habría de prosperar en todas las cosas que emprendan, en todo lo que hagan. Esto es importante que vos lo puedas entender. Guardarán las palabras de este pacto y las pondrán por obra, para que prosperen en todo lo que hagan. Y acá hay que entender otra cosa importante, lo segundo: poner por obra el pacto. Poner por obra el pacto del monte Sinaí era guardar los mandamientos. Es como decir, poner por obra los mandamientos de Dios, porque no solamente los mandamientos de Dios hay que aprendérselos de memoria o conocerlos, sino también ponerlos por obra, o sea, hacer lo que los mandamientos dicen que debemos hacer. Debemos nosotros poner por obra aquellas cosas que nos enseñaron. Santiago dice que si nosotros nos vemos ante la palabra del Señor y nos miramos como si fuera la palabra del Señor un espejo en el cual nos observamos y vemos nuestros detalles de nuestra apariencia, pero no consideramos lo que somos realmente en el interior, y nos olvidamos de aquellas cosas malas que vimos en nosotros y no tratamos de corregirla, somos personas que no tenemos conocimiento ni sabiduría en Dios para poder hacer que Dios cambie en nosotros nuestros corazones. No debemos nosotros simplemente ser oidores olvidadizos de la palabra del Señor, sino que también debemos ser hacedores de la palabra, o sea, poner por obra la palabra del Señor. Y en esto es lo que hoy me quiero basar, en lo que estoy hablando en este día en cuanto a los pactos que muchas personas hacen en las iglesias cristianas evangélicas. No tenés que hacer pacto, porque ya Dios lo hizo al pacto en el Antiguo Testamento. Y cuanto más, si vamos a hablar del pacto que Cristo, que Dios hizo a través de su Hijo en la cruz del Calvario. Ese pacto que fue hecho con sangre del Hijo de Dios, con sangre derramada del Hijo de Dios, donde en Cristo estamos completos, donde en Cristo lo tenemos todo. Por lo tanto, no te hace falta hacer un pacto con Dios, porque si vos guardás los mandamientos de Dios, ya estás guardando el pacto del Señor o los pactos que Él ha hecho con la humanidad. En este caso, el pacto más cercano que tenemos, el pacto nuevo, es el que Cristo hizo en la cruz, dejando un poco de lado aquel pacto de Deuteronomio capítulo 29, versículo 9, en el monte Sinaí,
podemos decir entonces que el pacto en Cristo es el pacto que nos trae bendiciones, no solamente espirituales, sino también materiales. Recordad que Jesucristo dijo que si guardamos sus mandamientos, Él también nos cuidará y nos protegerá, que ni un cabello de nuestra cabeza caerá a tierra sin su consentimiento, que si las aves del cielo son alimentadas por Dios su Padre, esto dijo Jesús, ¿cuánto más nosotros que valemos más que las aves? Así que esto, hermano querido amigo, no pasa porque vos te dejes engañar y hagas lo que vos pensás que está bien, sino que pasa porque vos estudies la palabra del Señor y trates cada día de escudriñar las Escrituras, de indagar, de averiguar, de conocer. Porque la Biblia es el libro que a vos te va a abrir los ojos ante el engaño de muchísimos hombres y mujeres que viven de los cristianos, que le sacan plata a los cristianos. Y si vos sos uno de esos que haces pactos con Dios para que Dios te prospere, yo te digo hoy que estás equivocado. Dios ya hizo los pactos para que vos prosperes. No hace falta, hermano querido amigo, que vos hagas pactos porque Dios ya lo hizo primero. Y si vos querés ser bendecido por el Señor, lo único que tenés que hacer es poner por obra esos pactos, o sea, guardar los mandamientos de Dios. Hoy en día, los pseudo pastores o mercaderes de la fe, al hacerte que vos pactes con Dios, dejan de lado las cosas más importantes de la ley de Dios. Amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Porque muchos, engañados por los mercaderes de la fe, terminan pactando con dinero delante del altar de Dios, y en realidad no lo hacen delante del altar, sino que le dan la plata al pastor, y el pastor vive del dinero de ellos. En ese momento vos estás haciendo un pacto inútil, estás entregando plata y te están robando, te están engañando, y no te das cuenta que ellos no te están permitiendo crecer en los caminos de Dios, no te están permitiendo que vos seas agradable ante los ojos del Señor, o que tu vida sea agradable ante los ojos del Señor, porque ellos no te enseñan que tenés que cambiar tu corazón, simplemente te dicen pacta y entrega dinero. No les importa que tu corazón sea transformado para que el Espíritu Santo se agrade de ti. No les importa que tu vida sea cambiada cada día, o que vos cada día seas mejor hijo de Dios o mejor hija del Señor. No les importa, a ellos les importa que vos des dinero. A lo que Dios le interesa, a lo que Dios le importa desde el cielo, es que vos recibas los mandamientos de Él y que los pongas por obra. Y al poner por obra los mandamientos de Dios, entras en el pacto que Cristo hizo en la cruz. Y allí vos sos bendecida no solamente en la parte espiritual, sino también en la parte material. Ser bendecidos por Dios implica guardar los mandamientos. Jesucristo dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Y esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y nos basta a nosotros que Cristo nos dé su Espíritu Santo para que seamos más que vencedores en todas las cosas que emprendamos. Porque si vivimos en el Espíritu, nosotros, los cristianos, no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Porque si vivimos en el Espíritu, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, del cuidado de Dios, de la protección del Señor. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo me acuerdo que el Salmo 73, si lo tenés, vos lo podés leer en tu casa, el salmista Asaf decía que tenía envidia de aquellos hombres que prosperaban. Pero al final, Asaf, cuando tuvo un encuentro con Dios, dijo, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Esto le dijo Asaf al Señor, porque Asaf miraba a los hombres que prosperaban económicamente, y él veía que aún creyendo en el Señor, él no prosperaba. Se comparó con ellos y pudo ver que estos hombres
sin buscar a Dios, sin afligirse en la presencia del Señor, sin procurar cambiar sus corazones, sin embargo eran prosperados económicamente. Y él que estaba en el templo, él que era un hombre que vivía consagrado a Dios, no lograba prosperar. Pero un día, arrodillado allí en el templo, contempló la hermosura del Señor y Asaf pudo decir: tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti, pero a partir de ahora, nada de lo que hay en esta tierra deseo, solamente te deseo a ti, Señor, que estás en los cielos. Y así es, hay muchos cristianos hoy que están atados por las cosas materiales, así como Asaf, así como este hombre que tenía congoja en su corazón por ver cómo los demás prosperaban y él no prosperaba. Pero él pudo entender que si tenés a Dios en tu corazón y en tu vida, el dinero es secundario. El dinero simplemente es una herramienta que te va a ayudar en la vida, pero el que verdaderamente te va a ayudar, el que verdaderamente te va a dar una mano para que vos salgas adelante es Dios. El dinero es peligroso para aquellos que se quieren enriquecer. Recordá lo que dice la palabra del Señor, que los que buscan enriquecerse pueden caer en condenación y en lazo del diablo. Es muy, pero muy peligroso para vos, amigo o amiga, que intentes pactar con Dios cuando realmente Él ya lo hizo. Lo que tenés que hacer es guardar los mandamientos del Señor, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resumen los mandamientos del Señor. Amar a Dios implica tener un solo Dios en tu corazón, no el Dios dinero, no el Dios idolatría. Que no tengas dioses en tu corazón, que no tengas cosas en tu corazón que dominen tu vida y que te alejen del único Dios verdadero. Eso es amar a Dios sobre todas las cosas. Y amar a tu prójimo como a ti mismo es amar a tu prójimo así como Cristo te amó a vos, sin mirar si vos sos bueno o sos malo, sin mirar si vos hacés las cosas bien o hacés las cosas mal. Cristo te amó igual y Él entregó su vida por ti. Así también vos tenés que entregar tu vida por aquellas personas que, aunque tal vez no te caigan simpático o simpática, o no te gusten cómo piensan o cómo hablan o cómo viven, sin embargo Dios no te dijo que mires estas cosas, te dijo que lo ames igual, que los bendigas igual. Y lo que primero debes hacer es orar por aquellos, aún por tus enemigos, aún por aquellos que te odian, aún por aquellos que te persiguen. Amá a tu enemigo, es lo que dijo Cristo, y ahí vas a comenzar a ser bendecido en todo. Vos querés prosperar, guardar los mandamientos del Señor, no hagas pacto con Dios, Dios ya lo hizo con vos. Vos querés avanzar económicamente, querés tener auto, casa, es bueno porque Dios también quiere estas cosas para tu vida. Yo también quiero prosperar, yo también quiero avanzar cada día, pero cuidado, no a la manera de los pseudo pastores o los mercaderes de la fe, sino a la manera de Dios. ¿A quién querés obedecer? ¿A quién querés agradar? ¿A los hombres o a Dios? ¿A quién le querés hacer caso? ¿A lo que dicen ellos, los mercaderes de la fe, o a lo que dice la Biblia, o a lo que dice la palabra de Dios, o a lo que enseña la palabra de Dios? Y si vos le haces caso a lo que enseña la palabra de Dios, le vas a estar haciendo caso a Dios. Espero que esto te haga reflexionar y te haga pensar, porque son días muy peligrosos. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.